Bueno, estamos otro lunes más, pero cada uno tiene su afán, como decía. Eso era una frase de iglesia, ¿no? Decía, cada día tiene su afán. Bueno, pues claro, hemos estudiado en estos colegios y siempre se queda. Bueno, pues es otro lunes, pero no es otro lunes más. Estamos en el primer lunes que celebramos, el primer día laborable, el primer día de concentración de pensionistas tanto en Linares como en otras muchas localidades de Andalucía, y el primer día después de la manifestación del sábado 5 de abril en Sevilla, en defensa de la sanidad pública andaluza y contra el deterioro a que el gobierno de Moreno Bonilla está sometiendo a la sanidad pública andaluza. Decir que la manifestación, los que asistieron, algunas compañeras y compañeros de aquí asistieron, los que asistieron dicen que la participación estuvo muy bien. Algunos no pudimos asistir por motivos familiares, pero que estuvo muy bien, una participación alta. Esto es como los datos, yo no sé si conviene mencionarlo, siempre pasa lo mismo. Las organizaciones que habían convocado la manifestación cifran en 100.000 personas, la delegación del gobierno lo cifra en 20.000 personas. Bueno, una participación alta. Y sobre todo lo que parece es que hay una dinámica en la que la ciudadanía está tomando conciencia de que tiene que defender los servicios públicos, en concreto que tiene que defender la sanidad pública andaluza. Ha tomado conciencia que se tiene que poner en marcha porque no puede seguir este camino de retraso injustificable y desorbitado en las listas de espera para cualquier consulta con especialistas, de retrasos que pueden ocasionar consecuencias graves, de retraso en intervenciones quirúrgicas, de retraso en pruebas diagnósticas, y no se pone solución. Y parece que la ciudadanía, pues, somos lentos, nos cuesta trabajo, nos cuesta incluso, nos cuesta movilizarnos, pero nos cuesta, creo yo, también llegar al convencimiento. Yo creo que lo más difícil, esa es mi interpretación, yo creo que lo más difícil es llegar al convencimiento que como ciudadanos uno de los instrumentos que tenemos es mostrar el rechazo, es manifestar en la calle, con movilizaciones, juntándonos a los que están sintiendo las mismas precariedad en la sanidad que el resto, uniendo todas las voluntades, manifestar el rechazo para influir, por supuesto, en las decisiones que toma el gobierno de Moreno Bonilla, en las decisiones que está tomando quien está gestionando la sanidad pública andaluza, porque llevamos ya muchos años, llevamos desde 2018, se formó el gobierno del Partido Popular en 2019, de 2019 hasta ahora, y no solo que no ha mejorado la sanidad pública andaluza, sino que corre un camino de lento deterioro. Lento pero paulatino, no para el deterioro en la sanidad pública andaluza. Y, como decía, yo creo, es mi interpretación, yo creo que lo que más nos cuesta a los ciudadanos es darnos cuenta de que se puede hacer algo, movilizándonos, manifestándonos, se puede hacer algo. Hay que mostrar el rechazo, que no parezca, pues si no, pues parece, dice, bueno, pues las cosas no van tan mal. Alguien está intentando escandalizar a la gente y las cosas no van tan mal, las cosas en la sanidad no van tan mal. Pero si pensamos y estamos sufriendo y estamos padeciendo día a día que sí que van mal, hay que manifestarlo. Hay otra cuestión, la hemos mencionado aquí muchas veces también cuando hemos dicho, bueno, y ya está, y en otra ocasión,
cuando se pongan la urna, porque la gente lo tenga en cuenta con el voto y decida a quién pone su voto y quién está perjudicando su atención y sus servicios públicos y quién no. Vale, sí, eso también. Pero eso cada 4 años cuando se pone la urna, pero la democracia no es eso. La democracia es que la ciudadanía se sienta partícipe y cuando mínimo muestre su aprobación o su rechazo a las medidas que le están influyendo en sus condiciones de vida. Cuando mínimo eso. Y yo creo que la ciudadanía poco a poco, con esta cuestión de la sanidad, está notando que se ha llegado a un límite y se está llegando a un límite. Fijaros que además el deterioro no es casual, el deterioro no es casual, el deterioro es intencionado y provocado. Ahora está apareciendo, después de ese periodo que decíamos, desde 2019, están apareciendo cosas de cómo se está gestionando la sanidad pública andaluza. Hemos mencionado aquí otras veces, y este viernes tuvimos noticias de otro episodio, hemos mencionado algunas veces episodios y el viernes tuvimos noticias de otro episodio. Hemos mencionado que se está utilizando por parte del gobierno de Moreno Bonilla soporte legal ya derogado desde 2021 para conceder y derivar miles de millones de contratos de la sanidad pública andaluza a subcontratar con la sanidad privada. Esa cuestión, con el paso, como decía, con el paso del tiempo, pues ya se ha podido demostrar con datos. Hay informes de la intervención, de la misma intervención de los técnicos de la Junta de Andalucía, informes de la intervención diciendo que ese soporte no era legal y que no se podían hacer esos contratos. Aún así, después de los informes, se ha continuado contratando con ese método y con ese modelo. Los 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud, los 3 directores gerentes del Servicio Andaluz de Salud que ha tenido la Junta de Andalucía, la actual y los 2 anteriores, están encausados por esos contratos ilegales. Veremos a ver en qué queda, pero están encausados. Y decía, este viernes hemos tenido noticias porque otro de los métodos que se está utilizando y que se ha utilizado es el de trocear contratos, hacer los contratos menores para poderlo conceder sin concurso público, sin publicidad, en definitiva lo que llamamos contratación a dedo. Para poderlo conceder a dedo y conceder a dedo recurrentemente a las mismas entidades privadas y clínicas privadas de salud y de sanidad. Y un contrato que tal vez podría, por decir un ejemplo, podía suponer 500.000 euros, pues lo vamos troceando en muchos contratos. Al final contrato los 500.000 euros a dedo con quien yo quiero y lo voy troceando en varios contratos pequeños. Forma legal, o sea, forma encubierta de saltarse la legalidad. Pues en Cádiz hay también otra denuncia en contra de esos contratos menores troceados a dedo. Estudiada por un juzgado, está llamando a declarar, está llamando a la intervención de la Junta de Andalucía. El jueves o el miércoles declararon los interventores de la Junta de Andalucía, se ratificaron en los informes de que según ellos su contratación sorteaba la ley. Y el viernes hemos conocido que el director de compras del Servicio Andaluz de Salud de Cádiz pues ha pasado a estar imputado también por esa contratación. Decimos, el deterioro no es casual, me equivoco. El deterioro no es casual, no sale de las nubes ni lo echan los árboles. El deterioro es provocado, intencionado, claramente, desviando dinero de la sanidad pública, dinero de los impuestos de todos los andaluces, desviando dinero que tenía que estar dedicado a sostener y a fortalecer el servicio público, el sistema público de salud, que tan necesitado está de que se solucionen los problemas, de que se fortalezca, de que se contrate profesionales, desviando dinero a la sanidad privada y fortaleciendo la sanidad privada y fortaleciendo dotaciones
dotaciones instrumentales, dotaciones de material en la sanidad privada, material que tenía que estar en la sanidad pública. Pues bien, todas estas artimañas, todos estos modelos, todos estos métodos utilizados están siendo investigados. Esperemos que se llegue hasta el final. De momento no vamos a lanzar como otros veredicto. El veredicto lo tendrán que dar los tribunales, pero todo apunta muy mal, todo apunta muy mal. Apunta a que nos están saqueando la sanidad pública andaluza, Todo apunta a que nos están. Y eso es consecuencia, y en contra de eso es contra lo que se manifestó la ciudadanía andaluza, y en contra de eso es en contra de lo que se va a preparar por parte de las mareas andaluzas, las mareas blancas en defensa de la sanidad pública andaluza, y entre ellas la plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública y de calidad de Jaén, en la que nosotros estamos. Se va a preparar una proposición no de ley que impida precisamente esa derivación de dinero público a la sanidad privada. Entre una de las cuestiones que pide la modificación de la ley de la sanidad andaluza, esa es una de ellas. Y se va a iniciar ese proceso. Y es un camino que tenemos que continuar, un camino que tenemos que seguir, porque si no mostramos el rechazo, si no se muestra el rechazo, continuarán por el mismo camino y dirán, parece ser que la gente está aprobando lo que estamos haciendo. Y entonces ese rechazo se tiene que manifestar día a día. También refería que también luego cuando llegue la hora de la urna, pero las urnas llegan una vez cada 4 años, y a lo largo de esos 4 años pasan muchas cosas, se toman muchas decisiones por los que nos administran, se hacen mucha legislación por los que nos administran, y hay que exigir día a día, hay que exigir, primero, calidad en los servicios, segundo, claridad en las cuentas, y tercero, que quien administra lo público no trabaje desde lo público para debilitar lo público, para debilitar los servicios públicos. Desde la misma administración trabajando para debilitar los servicios públicos. Ha sido un llamamiento que no debe ser el único, que debe ser un camino que tiene que tener continuidad y que nosotros procuraremos explicar a la ciudadanía, movilizar a la ciudadanía, recogiendo las firmas, convocando movilizaciones en Jaén, en Linares, donde sea, donde podamos, donde se pueda mostrar el rechazo, donde se pueda mostrar la indignación que tiene la gente por la mala atención sanitaria que estamos recibiendo. Pues bien, decía eso. Ahora sí queremos, aquí hay compañeras y compañeros que participaron en la manifestación, si quieren contar su impresión de la manifestación en Sevilla, sería bueno que compartieran con nosotros sus sensaciones, su experiencia. ¿Qué decía Juan? Sí. Bueno, otra cosa, una información de servicio público para pensionistas que antes del 31 de diciembre del 78 fueron mutualistas. ¿Os acordáis que estuvimos diciendo la semana pasada que el Ministerio de Hacienda había rectificado y dice que bueno, que ahora sí iba a devolver otra vez de golpe los años que hay solicitados atrasados, pero que no sabíamos la fórmula que se iba a utilizar? Bien, a lo largo de esta semana se ha aclarado algo, porque ya está disponible en Hacienda y en la web de Hacienda, para quien haga la declaración de la renta, ya está disponible el formulario para solicitar la devolución de los 4 años juntos. Recordad, 2019, 2020, 2021 y 2022. 2023 no, porque ya venía o debió venir incorporado en el año anterior. Esa deducción por aportación a mutualidades debió de venir incorporado en la declaración. Si alguno que esté aquí o de los que conozcáis os dice, pues a mí el año 2023 no me vino, tiene que hacer una reclamación suya particular, pero no rellenar el formulario. El formulario que hay que rellenar es el de revisión de las declaraciones de 2019, 2020, 2021 y 2022, los años en los que estuviera afectada esa persona. Y decir otra cosa, por eso quería hoy referirlo.
aunque ya se hiciera en el año anterior, con el anterior formulario, como lo suspendió el Ministerio de Hacienda, hay que rellenarlo otra vez. Aunque el año pasado se hiciera, el que no lo ha recibido, porque suspendieron el abono, el que no lo ha recibido, tiene que volver a rellenar otra vez el formulario. Entonces, cuando realice este año la declaración de la renta, que rellene el formulario, que según manifiesta y según dice el Ministerio de Hacienda, se devolverán de una sola vez los años. Era por si sirve como información para aclarar. Y otra cosa, pero si queréis lo tratamos después. Hablamos de lo de la manifestación. Otra cosa es que también el lunes pasado, el lunes 31, estuvimos hablando del informe pendiente que tenía que hacer la AIREF sobre el impacto de las medidas que estaba tomando el gobierno en reforma de pensiones, medidas para aumentar los ingresos de las pensiones y la previsión de gasto que iban a tener las pensiones en el periodo 2020-2050. La AIREF tenía que hacer un informe si el aumento de los ingresos compensaría el aumento del gasto previsible que puede haber entre 2022 y 2050. Ya salió el informe de la AIREF y si queremos lo comentamos, pero yo no sé si mejor que hablemos antes de lo de la sanidad pública y luego dedicamos otro rato a ver lo del informe de la AIREF, porque esto tiene también más detenimiento y más estudio. El informe lo hemos visto, es un informe de 50 páginas, un informe económico con datos que muchas veces nosotros no conocemos o no tenemos capacidad para manejarlo y analizarlo, y muchas veces también pues requerimos a lo mejor de información de gente que tenga conocimiento de economía y nos pueda explicar mejor lo reflejado para tener un conocimiento exacto de qué dice. Pero bueno, las conclusiones finales sí las sabemos y ahora después las comentamos. Si alguien quiere intervenir para hablar de esto de la sanidad o cualquier otra cosa. Buenos días. La cuestión está que se ha dicho el deterioro de la sanidad, pero la destrucción de lo público es a todos los niveles. Hay ahora uno más palpable que tiene que ver con la universidad. La universidad estaba tocada de muerte con la ley Bolonia. En aquel momento resulta que se planteaba que se crearan los estudios consiguientes y se rompieron en principio los contenidos que tenían la licenciatura, y a partir de ahí se empezaron a surgir los cursos de posgrado. Eso ha significado por sí mismo una privatización de unos sectores importantes. Eso se ha llevado ahora con un segundo palo que está destrozando completamente en lo que significa a la universidad. La universidad, en 2 o 3 años han crecido las privadas hasta casi superar en número a las públicas. Consecuente con eso, están destrozando incluso el prestigio que los médicos, enfermeras y todo el personal sanitario que se formaba en España se lo rifaban fuera, y llegará un momento en que el nivel de formación se haya desprestigiado tanto que no podrán incluso seguir emigrando en ese sentido. La cuestión es que efectivamente se da paso a un montón de universidades privadas que no cumplen con los mínimos exigidos, y además con las posibilidades de que hagan negocio. Estas universidades privadas llegan y se paran en aquellas especialidades donde pueden rendir más. Como consecuencia de eso, incluso tienen unas vinculaciones directas con la empresa, la sanidad privada, porque el uno alimenta al otro. Y como consecuencia de eso tenemos un deterioro importante, que ya no solamente en lo que significa a rigor en la formación, sino fundamentalmente viene también en lo económico. Nadie, la fundación de una universidad privada no se le exige el mínimo de titulación
e incluso ni el porcentaje que tenían por campus en los que podían estar. Nada de eso se acredita y vamos hacia el destrozo. Particularmente hay dos autonomías que fastidian más que ninguna, la que a nosotros nos interesa y también la de Madrid. Están incluso atornillándole a las universidades públicas, restringiéndole el presupuesto y a consecuencia de eso están facilitando una competencia más desleal con respecto a en los presupuestos de la Comunidad de Madrid ha subido notablemente por una partida o por otra la financiación de las privadas. Aquí en Andalucía pasa esto por lo demás, pero aquí en Andalucía no solamente eso, sino que también otro sector que le están permitiendo un crecimiento exagerado es en la formación profesional. La formación profesional se la están ofreciendo a centros de media que nunca han tenido ninguna posibilidad de eso. Hasta aquí tenemos salesianos que en su momento hizo el salto al bachillerato, pero ahora, y tenemos datos fidedignos, que hay una persona de Linares que había sido fichada para la administración educativa de la Junta, que tiene una promoción directa de centros de formación profesional privado para que el remonte sea el porcentaje mucho mayor en la privada que en la pública. Se está haciendo completamente conciertos con la academia de los demás y están haciendo ofertas crecientes para que los centros no puedan, incluso muchos de ellos son ofertas a distancia, para que los centros de media que antes tenían módulos importantes no puedan crecer en ese sentido. Todo eso está planificado porque en la configuración administrativa de las consejerías ya lo habían hecho en principio en lo que significaba primaria, habían hecho una dirección general de primaria, de concertada, para que atendieran la expansión en ese nivel. Este es el destrozo completo que tienen con la administración en conjunto. ¿Alguien más? Déjale a José Valentín. Yo solo quería decir una cosa muy rápida, pero al buscar el nombre de esta persona me he encontrado un titular de hoy, el diario El Mundo, el diario.es, que dice: imputado el primer alto cargo de la Junta de Andalucía por adjudicar a dedo 235 millones en contratos sanitarios coordinados. Es decir, esta gente hace lo que puede por llevarse cachos y por las empresas privadas los beneficios tal. Pero no era eso lo que quería, para lo que yo había pedido la palabra. Lo que pasa es que me lo he encontrado como titular hoy. Y es que he leído esta mañana un artículo muy interesante de José Ignacio García, que es un dirigente de Adelante Andalucía, con una idea que coincide mucho con las manifestaciones y que ya lo hemos hablado aquí, pero me ha gustado mucho la forma de expresarla, y es: cuando tenemos un problema sanitario que nos dan 8 meses para una consulta, o no nos atienden no sé qué, o hacen algo mal, tenemos un problema muy serio y tenemos nuestro problema. Pero si ese problema lo compartimos con otros, si lo hacemos público, si vamos a las manifestaciones, si protestamos con las denuncias, el problema se lo pasamos también a la administración que tiene que resolverla. Y ese concepto, esa idea me parece muy importante. Tenemos problemas, pero en la medida que los trabajamos colectivamente, en la medida que hacemos manifestaciones para protestas, le estamos pasando el problema a ellos. Pues les aseguro que las manifestaciones les duelen, les hacen daño, pero tenemos que seguir forzando para que doblarles el brazo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, decía el informe, el lunes pasado hablábamos de que, bueno, es una cuestión técnica que muchas veces nos puede parecer tediosa, pero muy importante, y entonces como importante tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle atención, tenemos que dedicarle estudio, tenemos que dedicarle además buscarle la contradicción, buscarle las contradicciones. Y este estudio, en sus conclusiones, como digo,
un informe muy exhaustivo de 50 páginas, con datos, con estadísticas, con datos económicos, y habrá que verlo bien. Pero en sus conclusiones sí dice el estudio. Dice, constata el informe, primero, que el encargo que tenía, el informe tenía un encargo. El informe tenía el encargo de revisar si las medidas de aumento de los ingresos que se habían aprobado en la reforma de pensiones, ¿cómo? Acordaros, eliminación del tope en la cotización, que iba a suponer más ingresos por cuota a la seguridad social por cotizaciones. Mecanismo de equidad intergeneracional, que iba a suponer, y está suponiendo ya año a año, me parece que el último dato cuando lo estuvimos mirando supuso el año pasado 3.000 millones de euros más de ingresos solo por lo que llaman el MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Cuota de solidaridad, que era una cuota transitoria, mientras no entra la eliminación, mientras no entra de golpe, porque su entrada en vigor es paulatina, de la eliminación de los topes a la cotización, mientras hay transitoriamente una cuota de solidaridad que aumenta los ingresos. Nuevo régimen de cotización, nuevo sistema de cotización para el régimen de trabajadores autónomos. Medida de la reforma laboral influencia de la reforma laboral en cuanto a creación de empleo, influencia de las medidas de la reforma laboral en cuanto a creación de empleo y aumento del número de cotizantes. Otra cuestión importante, aumento del salario mínimo interprofesional y por consiguiente aumento de las cuotas y de los ingresos de las cotizaciones. Bueno, era evaluar si esas medidas de aumento están produciendo el efecto indicado para solventar el aumento previsto de pago en pensiones, porque se jubile a lo largo de los años un mayor número de gente, si eran suficientes para compensar ese aumento, y con el objetivo de que el gasto en pensiones en ningún momento del periodo supusiera más del 15% del Producto Interior Bruto. Ya hablamos el otro día que, bueno, eso hay cosas que están seguras y cosas que están en incertidumbre, porque el Producto Interior Bruto que va a tener el país en 2040 no lo sabes, lo puedes estimar, pero no lo sabes. Entonces eso se queda en la incertidumbre. Con esas estimaciones, en fin, con todo eso, la conclusión del estudio. Lo que pedía el estudio es que dijese si las medidas eran suficientes para compensar. La conclusión del estudio, que sí son las medidas suficientes, que con los aumentos que hay ahora mismo previstos, las medidas son suficientes y que situaría en el 14,6% del PIB, situaría el gasto en pensiones y tal, y que son suficientes. Pero, y aquí es donde conviene detenerse, pero dice el AIRE, pero hay mucha incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del sistema, porque, y empieza a mencionar cosas, dice, porque el aumento, decía, porque hay que evaluar, ya me he centrado, porque hay que evaluar el aumento de la edad de la gente, porque hay que evaluar el aumento de la edad de la gente y su repercusión no solo en pensiones, sino que habría que evaluar el aumento de la edad en los servicios públicos, habría que evaluarlo en todas las administraciones públicas, en todo el gasto de las administraciones públicas. Entonces, en definitiva, viene a hacer ahí una mezcla de decir, bueno, las pensiones en sí, con sus cotizaciones, se podrían mantener, pero como el aumento de la longevidad, el aumento de la edad puede influir en otros servicios públicos, podría tener peligro
el mantenimiento de las administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, y por consiguiente afectaría a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Fijaros qué vuelta y qué carambola, principalmente por una cosa, porque es que esa cuestión no se le ha pedido a la AIRE que la evalúe, o sea que esa no era la que tenía que evaluar. La que tenía que evaluar le arroja unos datos de que se cumple la regla de gasto que pedía y los parámetros, manejando todos esos parámetros económicos, esas variables económicas, le arroja que se cumpliría la regla de gasto. Porque si no, ojo, la disposición transitoria que hay en la ley, metida en la ley, en la reforma que se hizo de la ESA, lo que hacía, la segunda parte que decía es que había que evaluarlo, y si se desprendía o un aumento del gasto excesivo o una falta de ingresos que no estaba dando, una previsión de falta de ingresos que no estaba dando resultados, las medidas de reforma de pensiones, la AIRE tendría que proponer al gobierno medidas de reforma de las pensiones. El gobierno las tendría que evaluar, llevarlas a la Comisión del Pacto de Toledo, y después volverían al gobierno y tendría que tomar alguna medida que aumentase los ingresos, aumentase las cotizaciones, aumentase los ingresos. Se hablaba de que el mecanismo de equidad intergeneracional podría subir algunas décimas más para aumentar los ingresos, que aumentase los ingresos o redujese los gastos, y ahí estaba el peligro. Pues bien, la AIRE, como se constata que la regla de gasto se está cumpliendo, no puede proponer ninguna medida al gobierno, ni siquiera puede proponer ninguna medida para decir, ojo, hay que tomar medidas porque si no se cumple corre esto peligro. Pero sí arroja en una segunda parte de sus conclusiones, sí arroja una especie de incertidumbre, y menciona más, quiere arrojar incertidumbre que no se le ha pedido, pero ellos de forma generosa, ellos de forma muy generosa pues conceden esa opinión, y dicen más. Fijaros que dicen que el sistema público de pensiones, que como sabemos se sostiene con las cotizaciones, sí podría ser, pero que se podría haber influido por la alta deuda, el alto endeudamiento que tiene España como país, que eso afectaría a todas las administraciones públicas y por supuesto afectaría también a la seguridad social. Pero dice más, y dice, es que entre los parámetros tampoco se está valorando, fijaros ahora que esto nos hace aterrizar directamente en la actualidad. Dice, es que no se valoran, entre esos parámetros que nos han mandado valorar, no se valoran cuestiones como el cambio climático, cómo puede afectar el cambio climático o cómo puede afectar el aumento de los gastos en defensa. Fijaros cómo aterriza. Ojo, dice, mira, con los parámetros que tengo que valorar no tengo más remedio que decir que el sistema público de pensiones sería sostenible. Pero si aumenta el gasto en defensa también, pues afectará a todas las administraciones públicas, lo extiende a esa incertidumbre que quiere crear, que quiere introducir, afectaría a todas las administraciones públicas, disminuiría el gasto en las administraciones públicas, en servicios públicos, y también puede disminuir el gasto en pensiones. Ya va enlazando todos estos mensajes que se nos están lanzando desde la Unión Europea, los Estados Unidos también, pero sobre todo la OTAN, diciendo que hay que aumentar el gasto de defensa. Recordad con las declaraciones de su secretario general, Mark Rutte, diciendo que el gasto en defensa que tiene comprometido los países europeos es insuficiente, y que los países europeos, los gobiernos europeos, él decía, los líderes europeos le tienen que decir a sus ciudadanos que tienen que ir asumiendo recortes en pensiones, en sanidad y todo, porque hay que aumentar hasta el 5% los gastos en defensa. Y estas señores de la AIRE, señoras y señores, pues también empiezan a introducir también una poca de incertidumbre. Dice, vaya hombre, parece ser que con los parámetros que hay que evaluar
el sistema público de pensiones de momento no hay que reformarlo y cumpliría y es sostenible en el tiempo. Ahora mismo decimos, esta es una evaluación que se va a realizar cada 3 años. Ahora mismo, con los parámetros y con la visibilidad que tenemos de aquí hasta 2050, pero con la actualidad, con los parámetros actuales, no se ven incertidumbres. Dentro de 3 años se hace otra evaluación. Bueno, como decía, que estoy dando vueltas y repitiendo lo mismo, pero es que es muy curioso. No puede decir que no se cumple, pero se la apaña para en una segunda parte introducir la incertidumbre, introducir ya lo de los gastos en defensa, el cambio climático, introducir toda esa incertidumbre, que por supuesto afectaría, claro que afecta, eso está claro, y esa es la denuncia que hacemos desde las plataformas y los movimientos pensionistas. Afectaría si los gobiernos, en concreto el nuestro, el de España, o en cualquier otro país, el suyo, si los gobiernos deciden aumentar sustancialmente y aumentar mucho los gastos en defensa, y si luego para sacarlo deciden, a partir de ahora hago un recorte en pensiones. Claro que afecta, pero eso es una decisión política, eso no es una decisión técnica, no es una decisión que se deriva de una insostenibilidad técnica porque no hay ingresos o porque no hay, sino una decisión política de dónde voy a destinar los recursos como gobernante, como administración, dónde voy a destinar y a qué servicio voy a destinar los recursos. Claro que afectaría a las pensiones y a la sanidad, y depende de dónde lo saque. Si para aumentar el gasto en defensa lo saco de sanidad, pues claro que afecta a la sanidad y a la dependencia y a la ley de la dependencia y a todo lo que los gobiernos quieran. Por eso denunciamos que el aumento en los gastos en defensa, por supuesto que tiene y puede tener consecuencias de debilitamiento de los servicios públicos, y denunciamos que no hay que trabajar por aumentar cada vez más los gastos en defensa, empobreciendo los servicios públicos de la ciudadanía. Pero en fin, estas son las conclusiones del informe, que como digo, habrá que estudiarlo más detalladamente, pero las conclusiones que ellos mismos lanzan de entrada dejan un poco más de tranquilidad. Sería peor que encima hubiesen dicho que no se cumplían los gastos, la previsión de ingresos, que no se cumplía la previsión de gastos. Pero sobre todo hay que estar siempre, aunque sea tedioso, aunque sea un tema que no nos parece atractivo de leer, de estudiar, conviene estudiarlo, conviene leerlo, conviene estar preparado para lanzar alternativas, lanzar propuestas, lanzar denuncias, por supuesto analizando, y si de los datos se desprende un ataque injustificado al sistema público de pensiones. Entonces continuaremos mirando, pero esas son las conclusiones que decíamos. Si alguien quiere intervenir o decir, Encarna, Virgilia, de la manifestación de Sevilla, de vuestra impresión, que estuvo muy bien. Virgilia dice, no quiere, déjale, que hay que hacer más, déjale a ver. Bueno, pues que ha llegado por fin, que esto ya lo veníamos deseando hace tiempo, que se ha unido el sindicato médico, no sé si el de enfermería también, pero que allí había mucho público. Yo en Sevilla no había visto una manifestación tan numerosa, porque las nuestras eran siempre más chicas. La gente estaba muy enfadada, había mucha gente joven también, mayores, y desde luego tenemos que seguir, porque esto, Moreno Bonilla estaba en Cazorla. Yo no sé si es que Jaén le atrae mucho, porque le queremos mucho, o porque fue de huir, pero realmente mereció la pena, y yo supongo que en todos los sitios igual. Así que tenemos que salir a la calle, que no hay otra, y que si queremos algo lo tenemos que luchar. También estuvo una parte pidiendo para el tema de la vivienda, o sea que la concentración fue muy grande. Nosotros estuvimos paradas casi 1 hora y ya estaba la cabecera cerca de San Telmo
porque la gente que venía de Cádiz o que venía de Málaga, con nosotros que de Jaén y Córdoba, no podíamos andar, más de una hora parada. Sí. En la calle José Laguillo, que llegamos pronto, porque como salimos de aquí a las 6:30, pues allí esperando, y que aquello no se movía. Ya tuvimos que, después de hora y cuarto, dar la vuelta por una calle y ya estaban llegando a San Telmo. O sea, y la de vivienda que iba por otro lado, creo que también fue una protesta delante del ayuntamiento muy fuerte, y nos dijeron que con mucha gente joven. Aquella ya no la vimos porque teníamos que volver. Así que mucho ánimo, porque la siguiente será pronto, ¿no? Lo de la IREM me ha preocupado mucho, porque están tocando una cosa que no habían tocado antes, pero como siempre la tocarán de manera traicionera y torticera, porque efectivamente cuando sube el gasto porque, por ejemplo, las empresas grandes, cuando suben los dividendos es porque han tenido más negocios, y como han tenido más negocios han usado más las carreteras, han contaminado más, y sin embargo no se quieren hacer cargo de eso, del impuesto especial que se le ponía precisamente a las petroleras y a los demás. Si de verdad se empieza a meter eso, debe de ser con un criterio general y no solamente con los pensionistas, porque ahí hay y empezaron, y desde luego también debe de empezarse y remirar mucho el crecimiento belicista, que ese tiene sus repercusiones, aparte del dinero, la contaminación y el destrozo que se hace con el resto de los presupuestos. De verdad, cuando empiecen a mirar y echar, que lo hagan con todas las consecuencias, y veremos como al final lo que sí tenemos que decir siempre, que haya una reforma fiscal, pero siempre proporcional, que cada uno pague para la guerra o para lo que sea proporcionalmente con lo que le toca. Sí, muchas gracias. Pues nada, decir, como han compartido Encarna y Virgilia, que felicitarla por su participación. Nos da también satisfacción saber que había mucha gente, que la impresión era de participación masiva. Ya digo, por eso lo de los datos muchas veces intentan enfriarnos y echarnos un jarro de agua fría. Y los organizadores, que eran, como dice Virgilia, eran los 4 sindicatos mayoritarios de sanidad, que eran Comisiones Obreras, UGT, SATSE, Sindicato de Enfermería, CESIP, y también la parte del sindicato médico que tiene CESIP. Y la Marea Blanca de Andalucía, la parte que representa a los ciudadanos y a los usuarios. Era la parte profesional y la parte... Decir que nos produce satisfacción que la impresión es que hubo participación muy importante, que la gente se está movilizando, que no va a ser la única ni va a ser la primera, no ha sido, pero tampoco será la última, y que ese es el camino, como ha dicho José Valentín, como han dicho ellas, ese es el camino, y es el camino que tenemos que seguir, porque no podemos dejar que siga y que continúe el deterioro que tiene la sanidad pública andaluza. Sí, 2 cosas antes, si no quiere nadie intervenir, pedir la palabra, 2 cosas antes de irnos. Primera, el lunes que viene, lunes 14, el lunes de Semana Santa, y no vamos a hacer concentración, la haremos al siguiente, lunes 21, es la siguiente concentración. Y otra cosa, mañana martes, a las 6 de la tarde, como casi siempre, casi todos los martes, cada 2 semanas, hay un encuentro democrático de Linares, un encuentro de la ciudadanía para debatir, para charlar, para poner en común, para participar, opinar sobre todos los temas que afectan a la sociedad. No son temas de pensiones, precisamente son temas transversales de todos los temas, culturales, temas económicos, temas sociales, cualquier tema. En este caso concreto, este martes a las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura, en la 3ª planta,
Se hablará de los ayuntamientos democráticos. Creo que con un especial, me corrige si no, con una especial atención a los primeros ayuntamientos democráticos, al año 1979, que fueron las primeras elecciones democráticas, pero en fin, de los ayuntamientos y cómo funcionan los ayuntamientos, cómo debe de funcionar, o cómo cada uno llegue y opine lo que está bien, lo que está mal del funcionamiento de los ayuntamientos democráticos. El que pueda, el que quiera, va a estar interesante, tiene un cauce para poder participar, para poder mostrar su opinión o para poder nutrirse de las opiniones del resto de la gente que acuda. ¿Alguna cosa más sobre eso? Nada, ¿no? Pública. No, el lunes, el sábado a las 12:30. Eso sí, pero es el sábado. Vamos a ver, el sábado también a las 11:30 hay un homenaje a los fusilados, represaliados por el régimen franquista, represaliados por defender el régimen democrático de la República. Aquí en Linares se hace en el cementerio en el patio de San Diego del cementerio, una fosa que hay, una fosa común que tiene un monolito y un monumento, se hace un homenaje. Decir que también este sábado se va a aprovechar para hacer un homenaje a una persona muy especial. Fue una de las personas, de estas personas represaliadas. Ella, su marido fue fusilado, ella estuvo presa, se llamaba Anita Molina. Falleció el año pasado con 103 años, me parece. Falleció el año pasado y este año 104 años. Falleció el año pasado y este año, además de rendir homenaje a todas las personas que allí están enterradas, se rendirá un homenaje especial a Anita Molina. Y entonces un acto entrañable, un acto para hacer homenaje a la República. Y como decía, si quiere Antonio también, porque Antonio tiene una visión que me compartía antes de que comenzáramos la concentración, dice: hay que hacer homenaje con el recuerdo de la República, de lo que fue, de lo que podría haber sido, pero hay que hacer homenaje con la actualidad, y con la actualidad lo que puede ser, y la diferencia entre los regímenes que tenemos de monarquía y república, y la diferencia de déficit o carencia de democracia de un régimen u otro. Entonces, que no sea solo la nostalgia y el reconocimiento, sino que sea también un acto de análisis de la actualidad y de lo que podría suponer y lo que supone vivir en un régimen verdaderamente democrático. Si quieres... Hay una cuestión importante, que es que, no, aparte de eso, el día 14 se recuerda a la República. Y la diferencia importante entre la democracia como tal y la República hoy, y es que el gobierno actual ha propuesto que durante los años que empiezan y los que siguen se trate de dignificar la democracia, la República en sí misma. La propuesta del primer año ha sido que a partir de celebrando la muerte de Franco llegaba a la República y se propuso la democracia. Y esa democracia, cuando se propuso, se dijo que el primer año se hacía un acto para tal. El monarca actual, el jefe del Estado actual, le salió el sarampión porque no quiso ir al primer acto. Resulta que tuvo problemas de agenda, pero después, para consultar, para conformar a la ciudadanía, no tuvo problema a ir a Alemania a ver a los muertos allí. El tipo, pero no solamente eso, sino que no solamente no recuerda a los que murieron, sino que fastidia a los que vivimos ahora. La mayoría de la población, o una parte importante de la población, está en contra de la guerra. Y sin embargo, es él el que se ha manifestado primeramente como jefe del Estado a favor del dinero que se está diciendo para dedicar a eso. Tenemos un supuesto presidente del Estado que no representa a la ciudadanía, no solo por su elección,
sino por su vocación. Y desgraciadamente tenemos el grave problema de que la ciudadanía no tiene una información importante de lo que ha sido la dinastía borbónica. Al final sí, hasta el expresidente de Cantabria se ha dado cuenta que el campechano era tan corrupto como todos sus antecesores. Y eso es lo que tenemos que saber y tiene que saber el pueblo en general. Muy bien, pues alguien, si no tenemos nada más, recordad estos dos movilizaciones, estos dos actos, estas dos reuniones que hay, y recordad, este próximo lunes 14 nos hacemos concentración, el 21 sí, el 21 nos vemos aquí todas y todos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.